Bueno, un poco el objetivo de esta comunicación es hacer una puesta al día didáctica, digamos, para el estudio de reescrituras, continuaciones, versiones, adaptaciones. También se ha usado la palabra transcodificaciones, o sea, todo lo que hace a la manifestación de un texto a partir de un texto anterior. Eso en el caso general de la, digamos, de la literatura, del estudio, del abordaje que los estudios literarios hacen de textos originados por un texto anterior o que tienen una relación, en los que se puede reconocer una relación con un texto anterior. En el caso de este tipo de reescrituras, o bueno, sea cual sea los términos que vayamos a ir utilizando, nos puede servir muchas veces la metáfora del parentesco, textos emparentados, textos derivados, podríamos decir también, pero tiene como otros alcances. Entonces, vamos a considerar para su estudio, como un objeto posible de los estudios literarios, la relación entre un texto originario, puesto que estamos hablando por el momento de textos, y un texto derivado o emparentado. Cuando usamos este tipo de metáforas del parentesco, nos sirve pensar, por ejemplo, en filiación, en textos padres, hijos, padrastros, textos hijos legítimos, hijos bastardos. Este tipo de metáforas nos puede servir también para acercarnos a la relación de fidelidad o de cercanía, explicitud, digamos, o no, que tienen unos textos con otros. Y reconocimiento, fidelidad, todas esas cuestiones las podemos tener en cuenta. En principio, como abordaje metodológico, lo que siempre recomendamos y de donde partimos, porque en realidad ustedes lo van a encontrar en casi todos los estudios que se dedican a las reescrituras, sea cual sea la terminología que eligen, en general siempre se remontan a Genet, a los estudios de Gerard Genet, sobre todo y muy especialmente en el libro como fundador de estas categorías, de estos estudios, que fue Palincestos, la literatura en segundo grado, un libro de 1982. Entonces, como para empezar a abordar estos temas, la categoría más útil de Genet, o por lo menos la que más vamos a utilizar, es la hipertextualidad, que es la más genérica de todas también, y que Genet define así. Dice que hipertextualidad es la relación que une a un texto B, al que llama hipertexto, con un texto anterior A, al que él llama hipotexto, sobre el que se apoya de una manera que no es la del comentario. O sea que Genet en la intertextualidad excluye de la intertextualidad concretamente, por ejemplo, a la crítica. Es decir, sería la crítica literaria, el comentario, la reseña, excluyendo esa forma de relación entre textos, las otras serían intertextualidad. Ahora vamos a ver un caso, pero creo que se les puede ir ocurriendo, ¿no? En el campo del teatro, la intertextualidad tiene mayores complejidades que, por ejemplo, en la narrativa o en la poesía, porque solemos pensar en la intertextualidad en la novela, ¿no? Que es el género como más masivo contemporáneamente, y por eso tenemos más claro el tema de las continuaciones, también en el cine, las continuaciones, las recreaciones, las nuevas aventuras, la versión, ¿no? La adaptación o renovación de una obra clásica o de una obra consagrada o de una obra popular. Pero en poesía también puede existir intertextualidad, un texto que se vale, ya sea de la forma de cita, de la temática, de los recursos, de versos explícitos, como por ejemplo hace yo que sé Cervantes con Garcilaso, por poner un ejemplo, o el propio Garcilaso con Horacio, por ejemplo, ¿no? Fray Luis con Horacio, son casos de intertextualidad en poesía. También podría verse en poesía contemporánea, porque la poesía también está tejida, al igual que la novela, de tradiciones y todo texto se inscribe en una serie con la que de algún modo se emparenta, ¿no? Esa es una idea que tenemos que
tener clara en términos generales. Pero en el campo del teatro, que es concretamente la materia de este curso, vamos a ver que la intertextualidad asume otras complejidades, porque por lo pronto si consideramos la puesta en escena de una obra, esa puesta en escena, considerada en principio por nosotros receptores como un texto, es decir, no pensemos en todo lo demás, siempre el texto de una puesta en escena implica un trabajo, por mínimo que sea, de transformación para su realización. O sea, el director, el actor son también inicialmente receptores. Entonces, al pensar una puesta en escena, todo aquello que consignan como se produce un nuevo texto literario en principio. Luego, por supuesto, el texto espectacular, por llamarle de algún modo, también va a necesariamente reflejar muchas modificaciones del texto literario. Ese sería como un segundo paso, ¿no? Pero entonces las circunstancias y personas que particularizan cada puesta en escena, o sea, que hacen a la concreción de un espectáculo a partir de un texto base, las anotaciones de un director, como decíamos, el guión, el libreto, es ese nuevo texto que ofrece, por ejemplo, a sus actores, entre otros integrantes de la puesta en escena, pensemos iluminadores, músicos, todos los que podrían intervenir, vestuaristas, ese, esa concreción particular son ya de algún modo una interpretación o suponen de algún modo una interpretación del texto A y en cierta forma comprenden también una reescritura de la obra. Una pregunta interesante para hacernos es si esas versiones particulares, podríamos decir, o esas, me gustaría más decir particularizaciones, porque ya al decir versiones estoy tomando partido por un término con ciertas connotaciones, ¿no? Si esas particularizaciones suelen publicarse o no. En general, más bien, tiendo a creer que no. Si quedan consignadas, si queda un registro, si ese registro se guarda, sería una pregunta interesante para el investigador, por ejemplo, a ver si los propios directores conservan anotaciones a partir del texto base, si eso queda de repente registrado en Agadu como derechos de autor. Son preguntas que en cada caso, en cada época, en cada década quizá puedan tener una diferente respuesta. Por eso me parece interesante dejarlas planteadas. Después pueden caber muchas distinciones porque cada crítico, cada teórico del teatro, cada diccionario teatral y hasta cada tradición van a usar diferentes nomenclaturas, pero en principio, por lo pronto, hay diferencias bastante populares entre lo que llamamos, por ejemplo, adaptación o versión e incluso versión libre, ¿no? Porque adaptación supone meramente o por lo menos variantes para su aclimatación a una época, a un momento o una ubicación geográfica o lingüística, un público en particular. Esos son los casos en los que solemos hablar de adaptación. En cambio, versión supone una mayor conversión o transformación del texto primitivo, podríamos decir, que pasa por el seno de la perspectiva del versionador, que, como ven, pasa a ser entonces un segundo autor, de algún modo, ¿no? Por otra parte, versión libre, cuando nosotros vemos en los titulares, en los créditos, versión libre, supone una mayor conversión o transformación del texto y que podríamos decir que se apega menos al original. Incluso la palabra original vamos a tomarla con pinzas porque sería original en el sentido de texto que da origen, no en el sentido de texto único, ¿verdad? Porque incluso la puesta en escena más fiel, que busca contemplar y respetar al máximo las condiciones de creación, como puede ser, yo qué sé, las compañías de teatro clásico, por ejemplo, ¿no? Aún aquellas puestas en escena que buscan contemplar y respetar al máximo las condiciones
de creación y representación de la obra en su origen, están tomando partido por una lectura. Esa lectura que podríamos llamar de algún punto de vista fiel, podríamos llamar restauradora, ¿no? Esa que trata de recomponer a partir de datos la vestimenta, la forma de cantar, la instrumentación, el lenguaje, por supuesto, ¿no? Entonces, implica una toma de partido en una postura, una manera de leer la obra. Esa lectura fiel o restauradora, o bien podríamos pensar anacrónica, eso de acuerdo al punto de vista que se mire, ¿no? Pero lo cierto es que no hay una versión que podamos llamar original, como tampoco lo hay en la literatura en general, no hay un original en el sentido en que podríamos hablar del original de los girasoles de Van Gogh y de sus copias, ¿no? En realidad ni siquiera hay en el teatro aquello que podría corresponder a una primera edición, por ejemplo, del Quijote, ¿no? O de cualquier otro texto, una edición oficial. ¿Qué versiones legitimamos en general como primera, como oficial, digamos, original o legítima, justamente? Serían aquellas, por ejemplo, que tienen un tratamiento crítico genético, o sea, el que registra las variantes de las diferentes publicaciones, el que recupere los cambios que el autor hizo en diferentes versiones, o aquella versión, que eso también es bastante frecuente, que el autor reconoce definitiva. Versión agregada, aumentada, corregida. Entonces la última podría ser entonces la legítima. Yo les estoy planteando más preguntas que respuestas, porque muchas veces la crítica genética recurre, por ejemplo, a las variantes y a las causas de esas variantes, o a rastrear, yo que sé, erratas o diferentes voluntades del autor en diferentes épocas. Todo eso son problemas que atañen a cualquier texto literario del que se conserva más de una edición, podríamos decir, más de una impresión o más de un manuscrito, o un manuscrito y varias versiones publicadas, o un manuscrito y nada más. Todas estas posibilidades. Ahora, en el texto literario, el texto teatral siempre es de algún modo un libreto, podríamos decir, sobre el que se pueden montar distintos textos espectaculares, infinitos textos espectaculares, ¿no? Como veníamos viendo en clases anteriores. Entre otras cosas porque la representación teatral no es solo texto. Entonces, en el pasaje de la lectura al espectáculo, ya la lectura es una forma de recreación, ¿no? Hace mucho dejamos la idea de la lectura como un rol pasivo, como un papel pasivo. En realidad, lector y autor son personajes complementarios, como bien sabemos por la teoría del siglo XX, e imprescindibles para la realización de un texto. Entonces, si el lector es un recreador, cuanto más el montaje de un espectáculo supone una intervención, de algún modo más consciente, ¿no? Adiciones, supresiones, una aplicación que supone ya de por sí una mediación interpretativa, podríamos decir. Es algo más que una interpretación, es una mediación interpretativa. Entonces, representaciones, puestas en escena, recreaciones. Estoy haciendo un abanico de posibilidades de nombres, pero también de conceptos, ¿no? Versiones, lo que veníamos diciendo, significan todas formas de recepción. En ese sentido, vamos a tener en cuenta, y es necesario tenerlo, por ejemplo, todos los aportes de la estética de la recepción literaria, que alimenta la teoría, cuyo ápice llega en los años 60 o 60 a 80 del siglo XX, con todas las teorías de Jauss y de Isser, sobre todo, pero después sabemos también, por ejemplo, los aportes de Umberto Eco, que enfatizan el papel activo del lector en esa concreción sucesiva del sentido de una obra.
que no es lo mismo que estudiar la sociología del público y el cambio del gusto, es otra cosa, es que la obra se realiza de modo diferente y es diferente en cada época. Eso es lo que de algún modo viene a convalidar la teoría de la recepción estética, que para nosotros va a ser de gran importancia si vamos a abordar reescrituras, adaptaciones o versiones teatrales. Bueno, esto como un primer aporte para ver un poco qué otros cuidados, qué otras precauciones, qué otras advertencias tenemos que tener antes de abordar una adaptación o una reescritura teatral.